toda esta situación hay que verla con la mirada también de los expertos y justamente nos queremos conectar a esta hora con Javier Pérez, máster en comunicación política, para poder analizar toda esta situación de lo que está ocurriendo. Javier, a ver si ya te tenemos en la conexión para poder ver esta situación. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Pablo, muy buenas tardes y un gran saludo a todos los televidentes de televisión. Primero, darte las gracias por estar con nosotros. Se queda menos de una semana para la selección, para el plebiscito de salida, 4 de septiembre. Todos tenemos que votar, al menos el territorio chileno, es una obligación. Y según tu visión, a ver, puede sonar un poco que escapa de la política, es una cuestión de sociedad. ¿Está el ambiente demasiado tenso de cara al próximo 4 de septiembre? ¿Se había visto un ambiente tan tenso en elecciones anteriores? La verdad, Pablo, es que no se había visto un ambiente así. Tenemos una sociedad que la verdad es que está bastante quebrada, Ya. ¿ya? Y este plebiscito va a generar un quiebre, que ya se vio de una u otra forma, desde cierto punto de vista, en lo que fue la segunda vuelta presidencial. Y a partir de ello uno dice, bueno, la sociedad chilena tiene una grieta que es política, pero que también es cultural. Fíjate que el incidente del carretón de ayer, es necesario que se siga investigando, es necesario que la fiscalía en el fondo haga la investigación como corresponde, pero ahí hay un enfrentamiento básicamente de dos culturas, y tú lo planteabas muy bien al inicio de la nota, entre gente que siente que se ve amenazada sus tradiciones, y entre otras personas, que son en este caso los ciclistas, que creen que debe cambiar un modelo casi de un sistema de transporte y de una forma de vida. Eso te habla en el fondo de que la sociedad chilena hoy día, tanto en lo político, pero más en lo cultural, está muy quebrada. Y eso la verdad es que va a ser un tremendo desafío al presidente de cara a lo que viene a partir del 5 de septiembre. Gane el apruebo o gane el rechazo. Y ahí, Pablo, es donde probablemente va a estar la clave. Y más allá de lo político, que tú bien lo decías, y más allá de la elección del día domingo, lo que va a ocurrir en Chile es que Chile va a quedar partido prácticamente en dos mitades, ese día domingo 4 en la tarde-noche, y por lo tanto en hacerse cargo de esa división que hay en la sociedad chilena va a ser probablemente el rol que van a tener los políticos, los parlamentarios, el gobierno y el presidente. Justamente eso es muy importante. ¿Cómo se van a hacer cargo? Lo tienen que hacer, y no solo el presidente, lo tiene que hacer el Poder Legislativo, los distintos diputados que lanzan acusaciones de un lado a otro, sean a veces irresponsables o rayan en la irresponsabilidad. ¿Cómo se puede hacer cargo el mundo político de estas diferencias cuando entre el mismo mundo político se ven diferencias muy claras, por ejemplo, entre quienes son del campo, ya que estamos hablando del caso del domingo, entre quienes son del campo, quienes son de la ciudad y quienes piensan distinto justamente y no se pueden unir? ¿Cómo se puede desde el mundo político hacer eso? A ver, Pablo, yo creo que aquí lo más importante y lo que tiene que hacer la política es aislar a los extremos. Yo creo que hay extremos de lado y lado, que la verdad es que les importa poco el avance del país, sino que más lo que más les importa es defender la posición que tienen ellos, en el fondo, respecto a su ideología o respecto a su posición política. ¿Ah? Hemos visto desde un lado, más desde la extrema izquierda, que esta constitución no requiere ningún tipo de reforma, y si se aprueba, se aprueba. Y desde la extrema derecha hemos visto en el fondo otra posición que dice, no, si el plebiscito en el fondo gana el rechazo, aquí no hay nada más que hacer. Ya. Esos grupos tienen que estar fuera del debate hoy. ¿Por qué? Porque la verdad es que entre aquellos que quieren ponerse de acuerdo para sanar los gritos de la sociedad chilena y para ver cómo avanzamos en lo político institucional, es que tiene que empezar la conversación para decir, oye, mira, ¿sabes qué? Chile necesita, los ciudadanos necesitan que el país vuelva a ciertos niveles de estabilidad para seguir todavía en una senda de desarrollo que permita que la gente salga de la pobreza, que permita que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, en cómo enfrentar la crisis económica que se nos viene. Y por lo tanto, aislar a los extremos y generar un debate político amplio es lo que debiera pasar a partir del 5 de septiembre. Javier, ahí vamos a entrar un poco en lo que es la materia más dura que tú conoces, la comunicación política. Tú dices, los extremos hay que aislarlos, alejarlos de la discusión política que se da en el Congreso, que sea en la moneda, que sean en distintos sectores. Pero una de las cosas muy importantes es que los extremos han dominado, por ejemplo, las redes sociales. No vamos a hablar de Twitter porque Twitter es un porcentaje muy pequeño, pero sí Facebook, Instagram, cada vez más. Los grupos de WhatsApp se van haciendo cada vez más masivos desde el discurso del extremo y del populismo también de un lado u otro sector. ¿Cómo los partidos tradicionales, porque desde los partidos también está la política más dura, pueden hacerse cargo de eso y alcanzar a los extremos
que están cubriendo un área que muchos incluso lo minimizaban, diciendo Facebook, Twitter, si ahí no hay nada. O le suben mucho a Twitter, cuando en Facebook o Instagram está la real discusión que tienen que hacer los políticos tradicionales y también los partidos. Claro, Pablo, lo que pasa es que en general los extremos son gente muy ruidosa porque tienen gente muy Ya, activa y porque tienen mucho activismo, ¿ya? Pero digamos las cosas como son. El Partido Republicano no es más del 9% de los votos y el Partido Comunista no es más del 7% de los votos. exacto. ¿Ah? Y todo el resto está al medio. Y por lo tanto uno dice, bueno, ¿son muy ruidosos? ¿Son muy activos? Sí, por supuesto que sí. ¿Ejercen presión en las redes sociales? Sí, para qué decirlo en Twitter, como tú lo decías, pero también en las otras redes. Pero la verdad es que cuando uno va a la significación ya simple y real, que es la cantidad de votos que tiene, la verdad es que no son votos mayoritarios. Es increíble porque uno de repente ve, por ejemplo, el poder que tiene el Partido Comunista, que tiene el PC en el gobierno, y uno dice, bueno, eso significaría que el PC prácticamente tiene el 60 o 70% de los votos de este gobierno. Y la verdad es que no, cuando uno ve su performance en la elección parlamentaria, entiende más o menos lo que ha sido el PC. Desde los inicios de los 90, con Gladys Marín, que eran 3,5 puntos, que después fue sustancialmente subiendo a 5, y que ahora un poco más de 7 u 8 puntos, uno dice, bueno, ahí está la votación del PC. Y en el caso del Partido Republicano, que si bien llevó a su candidato presidencial a la segunda vuelta, José Antonio Kast, pero en la realidad su votación dura no supera el 8 o 9%. Y por lo tanto, uno dice, ojo, porque todo el resto, más del 80% de los partidos por los que votaron los chilenos, está o debe estar en una disposición de diálogo para poder reconstruir al país. Y por lo tanto, a partir de ello es que uno dice, bueno, Pablo, se debe construir y sopesar ese activismo digital y ese ruido que se meten por los medios digitales versus la realidad electoral y lo que representan en la realidad en la ciudadanía. El Partido Republicano, excepto Teresa Marinovich, por ejemplo, no eligió ningún constituyente y por lo tanto eso sí es una visión respecto a decir cuánto es lo que pesa realmente en la democracia chilena hoy día. Perfecto, ahí para que lo tengamos también claro y también las personas en sus casas, porque muchos han hablado del discurso de Twitter, de los extremos justamente, y ahí también tener los números, aterrizarlos también para verlos de manera mucho más fácil. Vamos a lo que dice nuestro generador de caracteres, las señales que podrían cambiar el voto. Javier, según tu visión, los últimos dos actos ocurridos, el de la bandera y este acto del apruebo, el de este atropello personas del rechazo, más allá de si haya sido intencional o no, pero que ocurre cambian el escenario político. Muchos el domingo en la mañana estaban diciendo, yo me paso al rechazo después de esto. Muchos el lunes, hoy día estaban diciendo, el rechazo también se anotó un autogol. ¿Cómo lo ves tú? La verdad es que, a ver, Pablo, no ha habido ningún acto en estricto rigor ha generado un movimiento sustancial en las encuestas ya casi desde los últimos 2 meses. O sea, uno no ve nada que haya generado un salto de 5, 6 o 7 puntos. Es difícil medir el impacto, porque uno dice, bueno, ¿cómo uno puede medirlo hoy día con veda de encuestas? La verdad es que es imposible. Ayer se dieron a conocer las 3 encuestas que más o menos han estado rondando en la ciudadanía, y al parecer, ayer, en el fondo, midiendo más que todo el efecto Yaitul, el rechazo parece que tuvo 2 o 3 puntos más. Pero no hay medición respecto a lo que pasó en la bandera, ni tampoco lo que pasó con el atropello del carretonero. ¿Ya? ¿Qué es lo que sí sabemos? Por ejemplo, la búsqueda en Google Trends, que uno dice, bueno, ¿cuál fue el episodio más buscado? Uno se da cuenta que, por ejemplo, el episodio de la bandera tuvo casi 4 o 5 veces más búsqueda que el hecho del carretonero. Y uno dice, si fue más buscado es porque respecto a este hecho hubo un mayor interés. Traducir eso en una intención de voto, en decir, oye, llevemos harina o sea, llevemos agua para mi molino, está hablando de harina, pero llevemos agua para mi molino en el fondo, la verdad es que está difícil de medir. Uno tiende a pensar que por la atención mediática de ambos hechos, obviamente va a haber un tema de neteo, pero lo que sí sabemos, por ejemplo, que en búsqueda en redes sociales fue mucho más buscado el incidente de la bandera, pero la verdad es que yo tiendo a pensar, Pablo, que no va a haber una situación que uno diga aquí se van a mover 5 o 6 puntos, y la verdad es que tendemos a una estabilidad casi hace un mes y medio, 2 meses, en que la campaña tampoco hizo mucho.
si uno ve, bueno, qué variación generó la campaña, la franja televisiva, etcétera, etcétera, que lo conversamos en una entrevista anterior, la verdad es que fue bastante limitado porque, no sé si te acuerdas que hablábamos que el porcentaje indeciso era tan Exactamente, sí, pequeño lo habíamos que la conversado. capacidad de movimiento iba a ser muy, muy menor. Y la verdad es que uno tiende a ver que en el último mes y medio, 2 meses, no ha habido una variación sustancial, Pablo. No me atrevo a decir que aquí van a haber 5 o 6 puntos más para uno o para el otro. Eso justamente te iba a consultar. Lo decía Pepe Out, y que ha sido muy divertido también, hay que decirlo en el lenguaje de redes sociales, que él dijo, tiene que ocurrir un movimiento telúrico para que gane la prueba. Acto seguido, tiembla Sí, ese mismo día y tembló hoy día en la mañana, así que para el lenguaje digital da mucha risa, sobre todo para la generación milenial. Pero es justamente eso, sí. tendría que ocurrir un cataclismo, un buen remesón para que de un lado u otro se vayan los votos o agarren los votos justamente en estos 6 días prácticamente que quedan. Claro, porque uno ve, por ejemplo, que hechos han cambiado elecciones y han sido hechos bien brutales. Por ejemplo, el atentado de Atocha en España, que Ya. fue 4 días antes de la elección. Claro, uno dice, bueno, ahí hay un hecho muy marcado y que generó un impacto muy mediático en el fondo. Ya. Pero uno tiende a ver que ha habido una estabilidad. ¿Tiendo a decir que con esto está resuelta la elección? No, yo no soy de los que cree que está resuelta. Hay un encuestador y alguna otra persona más que creen que esto está obligado y sacramentado. La verdad es que yo tiendo a pensar que obviamente hay una mejor performance para el rechazo, y eso es lo que hemos visto, lo que nos dedicamos los números es lo que analizamos. Pero la verdad es que, Pablo, decir hoy día que esto está obligado y sacramentado, la verdad es que está bien difícil porque todavía quedan 4 o 5 días y eso en política la verdad es que es bastante tiempo. Exactamente. Y ahí también la encuesta final, son las votaciones que el CERVEL nos va a entregar ese día. Así CERVEL que es. también ha tenido una tarea muy buena y no hay razón para cuestionarla también y seamos claros en eso. Javier Pérez, máster en comunicación política, muchas gracias por esta conversación con Chilevisión Noticias.